mirada de un misionero josefino. La palabra de Dios que se nos propone este domingo nos lleva a reflexionar sobre el papel protagónico que Dios y sus propuestas tienen para nuestra existencia. La primera lectura confronta la autosuficiencia de quien prescinde de Dios y elige vivir al margen de sus propuestas, con la actitud de quien elige confiar en Dios y encomendarse a sus manos. El profeta Jeremías advierte que prescindir de Dios es caminar por un camino de muerte, y esto es renunciar a hacernos acompañar por quien nos ha creado. El Evangelio proclama felices, bienaventurados a quienes construyen su vida a la luz de los valores propuestos por Dios, e infelices a quienes prefieren el egoísmo, el orgullo y la autosuficiencia. Sugiere que los predilectos de Dios son los que viven en la sencillez, la humildad y empeñados en la salvación de los demás. Aunque a la luz de los criterios del mundo sean desafortunados, marginales, incapaces de hacer oír su voz ante el trono de esos poderosos, Dios hace presencia en aquellos que se dejan acompañar por Él. La segunda lectura, al hablar de la resurrección, la de Jesús por supuesto, sugiere que nuestra vida no puede leerse exclusivamente a la luz de los criterios que dicta el mundo. Nosotros vamos alcanzando día a día el sentido de nuestra vida y mantenidos en el objetivo para el cual hemos sido creados desde la resurrección, el florecimiento de una vida nueva. Ahora bien, esto irá sucediendo conforme nos vamos dejando conducir por este Dios que nos da a nosotros la oportunidad de la libertad y de elegir. Por ello, estar atentos a no amoldarnos a la lógica de este mundo. Lucas presenta 4 bienaventuranzas y 4 malaventuranzas, mostrando un contraste entre pobres y ricos, entre los que tienen hambre y los saciados, entre los que lloran y los que ríen, entre los menospreciados y los elogiados. A primera vista, esta contraposición pareciera invitar, por una parte, a lo que hoy se conoce como a la lucha de clases, es decir, al confrontamiento entre desposeídos y privilegiados, y por otra, a la resignación pasiva de quienes sufren la injusticia porque, al fin y al cabo, en la otra vida recibirán su recompensa y serán eternamente felices. Pero resulta que ninguna de estas interpretaciones corresponde al sentido verdadero de lo que Jesús nos está comunicando. Su mensaje no es una invitación al enfrentamiento violento, sino a construir relaciones humanas sobre la base de la justicia, entendida como la equidad que debe reinar en una sociedad, en una familia, en una parroquia, en la que todos nos reconocemos como hermanos, hijos de un mismo Creador. Y por eso mismo, su doctrina no pretende la resignación pasiva ante la injusticia, sino una transformación constructiva, desde una experiencia y desde una esperanza donde todos trabajamos juntos. En este sentido, el reino de Dios no es un asunto para el más allá, sino el poder del amor que se hace presente desde ahora, si nos disponemos a recibirlo. Y esta disposición es precisamente la de quienes no ponen su confianza
en las riquezas materiales, ni se apropian en forma egoísta de ellas, sino que se solidarizan con los desposeídos para construir una sociedad más justa. Esta disposición es precisamente la de quienes tienen hambre y sed de justicia y se esfuerzan, idean formas para saciarla en solidaridad con las víctimas de la injusticia. Esta disposición es precisamente la de quienes se solidarizan con los que sufren para buscar junto a ellos alivio y remedio. Esta disposición es precisamente la de quienes, por buscar la justicia, sufren la incomprensión y la persecución, como le sucedió al propio Jesús y le puede suceder a toda persona que quiera hacer el camino con Jesús, guiados de Dios. En el fondo, el discurso de las bienaventuranzas y malaventuranzas es una respuesta dada por Dios mismo en la persona de Jesús a la vieja y siempre actual pregunta: ¿por qué a quienes obran el mal les va bien, mientras los que viven honestamente tienen que sufrir sometidos al poder de aquellos? Como respuesta, Jesús dice que el triunfo de los que obran la injusticia y se lucra de ella es solo una apariencia, porque en definitiva el bien acabará venciendo el mal que otros hacen, el amor al odio, el anhelo de paz a la sed de violencia. La palabra de este domingo nos habla de bienaventuranzas y de malaventuranzas. Dinamismo de Dios que sigue inspirando a quienes toman en serio el camino de Jesús. En este sentido, se inscribe su propuesta que invita a un modo de vida libre ante mentalidades dominantes de enriquecimiento, de ascenso en la escalera del poder, de búsqueda de éxito y de privilegios. No se trata de presumir farisaicamente de superioridad moral ante los demás, sino de tomar un camino de serena sobriedad, de mesa compartida, de vida solidaria, como anuncio profético que indica la nueva manera de vivir como hermanos, hijos de un mismo Padre. En la formulación de las bienaventuranzas, Jesús va más allá porque declara que los perseguidos por causa de la justicia, los que aman la pobreza, que no es miseria, sino vida sobria, sin dar a lo material la primacía, los que no se dejan tomar por la mentalidad del poder y del éxito, esos son los merecedores del abrazo, del aprecio de un Padre eterno que se regala todo a sus hijos, no solo como promesa después de la muerte, sino como un estatus de una genuina humanidad, la que toma en serio vaciarse de ese ego, de su comodidad, para trascender hacia Dios, hacia el prójimo, ese que está cerca. Los pobres no son bienaventurados por su condición de pobreza, sino porque asumiendo tal circunstancia, por situación o por opción, se empeñan en la liberación y superación de todo lo que menoscabe al ser humano en su dignidad. Pobres no son los miserables, sino los que libremente renuncian a considerar el dinero y el poder como valores únicos y supremos, haciendo de ellos ídolos y estableciendo una religión que socava la libertad y que rompe los vínculos de comunión.
el pobre de la humanidad nueva de Jesús, es el que opta por una sociedad más justa, eliminando las causas de toda injusticia. Este es un asunto que, si bien tiene una implicación sociológica ineludible, tiene el carácter de anuncio de lo definitivo de Dios en el ser humano. Es la trascendencia que empieza su curso en la historia y se consuma en la plenitud de Dios. Sí, familia, indudablemente se trata de un mensaje que incomoda profundamente nuestras conciencias tranquilas, quizás acomodadas, satisfechas con la buena conciencia de los cumplimientos religiosos. Ir a misa, los sacramentos, dar limosnita de vez en cuando, rezar, persinarse. Jesús no plantea una religión más, en la que dominan los ritos y las normas y un cuerpo de doctrinas desconectados de la realidad humana. No. Para él resulta esencial una confianza plena y radical en Dios, que tiene como correlato la confianza, por supuesto, en el ser humano, entendido y vivido como mi hermano, mi prójimo. Termino este momento de reflexión y los invito a que nos dejemos inspirar por la palabra de Dios de este domingo. Termino el texto y la reflexión del día de hoy con un escrito de Benjamín González Vuelta, un sacerdote jesuita entre los pobres. Que los pobres muevan nuestras entrañas. Hay aquellos que saborean el dulce del azúcar en platos refinados, pero no tienen paladar para la amargura de tanta gente que trabaja cortando caña. Que miran la belleza de las fachadas de los grandes edificios, pero no oyen en las piedras el grito de los obreros mal pagados. Que pasean en carros de lujo por las nuevas avenidas, pero no tienen memoria para las familias desalojadas como escombros. Que exhiben ropa elegante en cuerpos bien cuidados, pero no se preocupan de las manos que cosechan el algodón. Porque dejan resbalar sobre la vida su mirada de turistas y no contemplan detrás de las fachadas con ojos de profeta. Hay de aquellos que solo ven en el pobre una mano que mendiga y no una dignidad indestructible que busca justicia. Que solo ven en los numerosos niños marginados una plaga y no una esperanza para todos que hay que cultivar. Que solo escuchan en los gritos de los pobres caos y peligros y no oyen la protesta de Dios contra los fuertes. Que solo contemplan lo bello, lo sano y poderoso y no esperan la salvación de lo más bajo y humillado, porque no podrán contemplar la salvación que brota en el Jesús encarnado desde abajo. Dios, por intercesión de María Santísima y el Señor San José, papás de Jesús, el que dio la vida por nosotros y vive en medio de nosotros, nos conceda la gracia de saber donar nuestra vida, el primer bien que Dios nos ha dado, en favor de quien busca justicia. Dios nos conceda la gracia de dejarnos inspirar por la palabra y nuevas conductas y comportamientos sean posibles.